Muchos estados o en algunos lados donde no hayan tenido consejo técnico, creo que ya regresaron nuevamente a las clases virtuales. Si no, lo estarán haciendo el día de mañana. Son 2 semanas de periodo vacacional de Semana Santa que pues los adolescentes, jóvenes, niños no tuvieron que conectarse a sus clases virtuales, pero esto precisamente nos lleva a recapitular y obviamente comunicar a la población en general que sí es importante poder enmarcar, visualizar y preparar el camino para el regreso a clases presenciales. ¿En qué momento sucederá esto? Bueno, va a depender de una serie de condiciones y de medidas de seguridad que se están precisamente trabajando con la Secretaría de Educación. Se han tenido toda una serie de reuniones, obviamente las más recientes enfocadas a este tema, pero durante todo el año pasado también, entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, para poder definir de manera conjunta y con base técnica los diferentes protocolos, lineamientos, guías, manuales que van a permitir en su momento poder llevar a cabo este regreso presencial a clases de la manera más segura. Una de las principales premisas con las que se había iniciado siempre este tema es que para poder hacerlo se requería que la entidad federativa estuviera en los niveles más bajos de riesgo. Cuando hablamos de los niveles más bajos de riesgo, como es en este caso el verde específicamente, bueno, estamos hablando precisamente que la transmisión comunitaria y por lo tanto la circulación del virus SARS-CoV-2 es baja, y entonces obviamente ese es un primer nivel y disminución del riesgo que es importante para poder plantear reactivación de actividades sociales y en este caso en espacios públicos, sin olvidar obviamente las escuelas privadas, que también esos espacios se dan para efectos de este tipo de actividades como sería el regreso a clases. La vacunación obviamente vino a marcar también un nuevo punto de partida para poder considerar la actividad presencial por 2 vertientes. Una, obviamente, la que vaya dirigida de manera directa a los trabajadores de la educación, que podrá entonces controlar el riesgo que ellos puedan tener al regresar de manera presencial a un salón de clases o al movilizarse de sus domicilios a las escuelas en donde tienen que brindar sus servicios. Pero algo que no debemos de olvidar es también el hecho de la población de adultos mayores de 60 años y más que se está vacunando, porque principalmente cuando hablábamos de los riesgos en donde los menores de edad pueden servir obviamente o pueden contribuir, mejor dicho, a los mecanismos de transmisión, en donde pudieran, sin tener el contagio o el virus al interior de su hogar, sí contagiarse en un ambiente escolar o en la movilidad que hay entre su casa y la escuela y entonces poder llevar el virus al interior de su hogar. Obviamente, si al interior de su hogar tenía una persona de 60 años o más presente, algún abuelo, alguna abuela, tío o algún familiar, pues representaba obviamente un nivel de riesgo importante de que este grupo de población también fuera contagiado y enfermara de manera grave por la actividad escolar. Sin embargo, dado que entonces estamos en un periodo en donde ya prácticamente todos los adultos mayores de 60 años van a tener al menos una dosis, pero se espera que en siguientes semanas tengan los esquemas completos, vamos a tener entonces al menos una población que se sigue considerando de riesgo, pero que al estar vacunada ya no lo sería, al menos no con esa magnitud del riesgo. Entonces quiere decir que la actividad escolar ya tampoco estaría contribuyendo en su momento a la mortalidad o la letalidad que se ha estado dando en estos grupos, o inclusive la generación de enfermedad grave. Tenemos que recordar que cuando hablamos de los protocolos de regreso a clases, no significa simple y llanamente que la escuela abre, los alumnos llegan y realizan la actividad como lo hacían antes de que iniciara la pandemia. No, hay toda una serie de recomendaciones que decía se ha trabajado de manera conjunta con la Secretaría de Educación para que este regreso sea lo más seguro posible. Algunas de las recomendaciones principales y que de seguro se van a implementar en un regreso a clases presencial es obviamente lo que inicia como un filtro familiar, en donde los padres de familia
si el alumno o la alumna presentan signos o síntomas compatibles con la enfermedad, pues bueno, no deben de mandarla a la escuela. Ahí más bien la acción es llevarla a una consulta para que sea valorado. Si el alumno se encuentra en condiciones, o sea, no se encuentra con presencia de signos y síntomas de enfermedad, obviamente puede acudir a la escuela, pero al interior de la escuela también hay, al momento de la entrada, un monitoreo, y durante las clases los maestros y el personal de la escuela están realizando también el monitoreo correspondiente para poder identificar de manera oportuna si algún alumno o alumna inicia con sintomatología. Hay medidas que se están aplicando también para mantener la sana distancia al interior del plantel, como sería la asistencia escalonada. A lo mejor se parte a la mitad el grupo, obviamente el grupo de toda la escuela, pero además el grupo de cada una de las aulas, y un grupo puede asistir los lunes y los miércoles, otro grupo puede asistir los martes y los jueves. A las horas de recreo también son escalonadas, se controla obviamente la actividad de las tiendas escolares y todo lo que al interior de un plantel educativo pudiera contribuir a incrementar la transmisión. Si se detecta la presencia de un caso sospechoso o más aún de un caso confirmado, se puede en su momento suspender la actividad escolar en el salón o los salones en donde estén los casos, o si hay obviamente evidencia de que son más casos para efecto de diferentes salones, se puede entonces suspender la actividad escolar en todo el plantel y obviamente mandar a 14 días de autorresguardo a todos los alumnos y todo el personal de ese plantel y nuevamente pensar en volver a reiniciar con las clases una vez que se cumpla ese periodo. Estoy mencionando solo algunas de las principales acciones o recomendaciones que se estarían obviamente implementando, pero todo esto recordemos que además se hace en un marco de un nivel de riesgo bajo. Nivel de riesgo bajo porque la entidad tiene baja transmisión o porque estamos en un momento en donde las poblaciones de riesgo ya fueron cubiertas con la vacuna y por lo tanto entonces la enfermedad estaría solamente en su gran mayoría presentándose entre personas obviamente que no tienen riesgo incrementado de hospitalizarse o en su momento fallecer. Entonces son toda una serie, por eso digo, de condiciones que tendrían que cumplirse para poder volver. Entonces aquí obviamente es también la comunicación que tiene que haber con todos los actores, con todas las personas que están inmiscuidas, involucradas en los procesos educativos, para que todos entiendan, comprendan, se informen de cuáles son estas actividades, cómo se van a implementar, cómo se va a llevar a cabo la coordinación y entonces en ese marco ver qué entidades federativas pudieran, antes de que terminara el actual ciclo escolar 2021, pudieran realmente retomar las clases presenciales. Y si no, en un momento determinado, pues obviamente también hay toda una planeación que ya se está llevando a cabo para ver el retorno a clases de lo que será el ciclo escolar 21-22, en donde dado que es en una temporalidad todavía de más adelante, de más meses adelante, pues obviamente todos estos riesgos todavía irán disminuyendo en función de que se seguirá vacunando. Ahora ya no solo tendremos cubierta la población de mayores de 60, sino de seguro también estarán los de 50 a 59 y por qué no pensar que estarán inclusive ya personas de 40 a 49, ¿no? Entonces es algo coordinado, no piense o que la población no piense en que en un momento se va a dar una indicación de la próxima semana o mañana todos regresan a clases. No es así. Se tiene que cumplir primero con ciertos requisitos o características epidemiológicas de la región y además se tienen que implementar todas las intervenciones para un regreso seguro, sin olvidar que también debe de llevarse a cabo pues muchas de las medidas que en materia de la Estrategia Nacional de Vacunación hasta el momento se han mencionado. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.